Hace algunos días, en un grupo de Facebook, alguien hizo una pregunta y bueno, en fin, se armó una buena discusión. La pregunta fue hecha el 11 de enero, hace ya 8 días, y pues me pareció a mí una pregunta interesante, ¿no? Es alguien que está en un tratamiento. No sé qué tipo bueno, es un tratamiento evidentemente psicológico. No sé qué tipo de tratamiento está llevando la persona en cuestión, pero preguntan, ¿no? Cuando llevas tratamiento psicológico, ¿es el psicólogo el que te daría de alta, por así decirlo, o es el paciente el que lo hace? Perdón, la pregunta quizás es boba, pero tengo esa cuestión. Desde luego, bueno, no hay preguntas bobas y menos para cuestiones como estas en realidad. Bueno, pues el término dar de alta a alguien, aquí en la discusión que estuve viendo, algunas personas criticaban acá a la persona porque decían que dar de alta era un término muy médico. En realidad es probable que venga de la medicina y se utilice mucho la medicina. Yo soy médico, por cierto. Pero ciertamente el alta en un tratamiento existe también en el área de la psicología. Evidentemente, lo sé porque yo estuve en, bueno, pues, ¿qué se podría decir? Estuve en uno, dos, tres tratamientos a lo largo de mis 52 años. Estuve en tres tratamientos. El primero de ellos como a los 15 16 años, cuando estaba yo en plena adolescencia. Tuve una crisis muy severa, en fin, una situación muy complicada. Estuve yendo con una amiga de una tía que era psicóloga. No podría decir qué tendencia tenía, simplemente platicaba conmigo, en fin, y pues no, realmente creo que era una terapia convencional, por decirlo menos. O sea, no distingo, o sea, ahora que recuerdo un poco eso, no distingo realmente qué tipo de tendencia tenía nuestra terapia. Simplemente platicábamos y poco, era un poco, platicábamos un poco, intercambiábamos puntos de vista y era un poco el asunto de pórtate bien, de trata de ser realista, en fin. En ese tiempo yo estaba enamorado, muy enamorado de una chica que por supuesto no era tanto que no me hiciera caso, sino en realidad yo no me acercaba a ella. Entonces realmente no se puede decir que hubiera una negativa ahí. En fin, era una situación francamente rara, pero es un antes y un después en lo que es mi vida. Lo recuerdo como uno de esos momentos importantes. Ahora, esa fue la primera vez. La segunda viene un poco dado por lo mismo. Se presenta pues unos 2 años después, más o menos, yo ya con 17. La escuela es la misma escuela en cuestión, en la Ciudad de México, por cierto, si les interesa, era el Colegio Madrid. El año era 1984 probablemente. 1984, yo creo que era 84, 83, 83, 84 por ahí. Yo ya tenía 17, porque yo soy del 66. Entonces ahí la escuela es quien me manda a mí a una terapia, me recomienda, de hecho, no me mandan, no hubo una indicación así de ve a una terapia. No, nunca hubo ese tipo de situación, pero bueno, sí, se me aconsejó que fuera una terapia. Y de hecho yo solicité, un poco dentro de mi ignorancia de esa edad, ir con un psiquiatra. Yo pensaba en ese tiempo que los psiquiatras, como eran médicos, pues sabían más que los psicólogos. Ahora, por supuesto, entiendo que desde luego no es así. Y dentro de la medicina, por lo menos en México, en Facultad de Medicina, en la UNAM,
pues en el plan de estudios realmente llevamos unas cuantas materias de psicología médica y todo eso y vemos muy poco. De hecho, de medicina psicosomática nada, de cuestiones emocionales muy poco, en fin, es una formación muy pobre la que tenemos como médicos. Y los psiquiatras, pues bueno, no están mucho mejor que digamos. Mi experiencia fue malona en ese sentido. Yo creo que ahí estuve como unos 4 años, más o menos, de los 17 a los 21, 22. Y curiosamente, de hecho fue un tratamiento muy mal hecho. Fue un tratamiento muy mal hecho, fue un poco... Ahí sí podría tener elementos como para decir que fue una cosa un poco fromiana lo que yo recibí, pero muy mal hecho. En fin, el psiquiatra era un desastre, fumador compulsivo, no sé ahora si sigue atendiendo, no sé cómo le haga, pero era, perdón, voy a tomar agua. Pero era alguien que, bueno, tenía unas angustias orales espantosas, porque era de fumar uno, se apagaba y pum, 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 pum. Estaba fume y fume, tenía unas angustias orales espantosas, en fin. Y con él duré 4 años. Él sí me dio de alta, ¿eh? Él sí dijo que había mejorado yo bastante y que, pues, me daba de alta. Aquí lo curioso es que hubo varias situaciones. Si esto se formaliza, este video se formaliza en un canal de YouTube y todo, y tengo ganas y a alguien le interesa escuchar mis puntos de vista, aunque yo soy un poco extenso en mi habla y todo, y ahora voy a explicar por qué. Soy un poco, me extiendo, soy rollero, como diríamos en México, soy rollero, tengo verbo, se me da. Pero en fin, lo que yo recuerdo es que sí, él me dio de alta. Hubo varias situaciones ahí anómalas. Por ejemplo, mi papá, mi mamá llegaron a ir con él. O sea, de pronto dos miembros de mi familia estaban viéndolo también a él. O sea, pues algo totalmente indebido. Técnicamente, después lo entendí, pero técnicamente pues era mala idea, ¿no? Si mamá y papá, que seguramente necesitaban algún tipo de tratamiento, pues debieron de haber ido con otras personas, debieron de haber sido derivados. Pero mi papá estuvo hasta en un grupo, por cierto, estuvo hasta en un grupo, ahí coincidió, por cierto, con el papá del actual, jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Claudia, por cierto, también iba allí. En fin, medio mundo iba allí con ese psiquiatra, en fin. No va a dar su nombre porque, pues bueno, eso sí sería de quinta, pero bueno, como para los que viven en México y en la Ciudad de México les parecerá chistoso que les comente que Claudia Sheinbaum estuvo con ese psiquiatra y su papá también. El papá iba a un grupo, por cierto, y el papá de Claudia Sheinbaum era muy estricto porque el psiquiatra les decía que no hablaran entre ellos al final de las terapias, bueno, de las charlas, ¿no? Que tenían. En fin, yo nunca estuve en grupo con él, pero bueno, creo que era un poco así. Lo cierto es que era totalmente anómalo el asunto. Los pacientes de las 4 de la tarde conocían a los de las 8 de la noche porque el psiquiatra compulsivamente llegaba tardísimo, llegaba con retrasos de 3 o 4 horas, en fin, era un verdadero desastre. Y ese tipo me dio de alta, a mí me dio de alta, él me dio de alta, yo no me fui. Qué masoquista era yo, pero pues, la verdad es que yo no me fui, él me dio de alta, en fin, una cosa totalmente rara, mal hecha, en fin. Y estuve con él 4 años, en fin. Lo único que le puedo agradecer es que me haya dicho que yo no consumiera nunca drogas, porque realmente por el tipo de... pues, digamos, era un poco como decirme que yo era un poco border, ¿no? En términos médicos o psicológicos. Entonces, no me convenía, consumir drogas, ¿no? Porque me iba a desestabilizar aún más. Entonces, esa parte sí creo que de todo lo que él hizo mal, eso sí lo hizo muy bien. Y de hecho, pues sí, mi cuerpo no es que sea moralista ni nada y esté en contra del alcohol o las drogas por una convicción de tipo moral, ¿no? Simplemente yo soy una persona que no tolera desvelarse, no tolera el alcohol, no tolera ese tipo de agresiones al organismo. Soy un poco delicado, entonces si paso una mala noche me siento mal. No puedo desvelarme. De hecho, en la adolescencia era curioso, pero yo era de los que les daba aventón a todos los compañeros de la fiesta, ¿no? Era el chofer. Y yo era el único que no bebía, no fumaba, no consumía nada.
nada. Entonces, porque mi cuerpo no daba para eso. Alguna vez, en alguna desvelada de 2 noches seguidas, me sentí muy mal, estando en un partido de fútbol, por cierto, en el Estadio Azteca. Me dio una insolación horrible y me sentí muy mal. Entonces me quedó claro que mi cuerpo no toleraba excesos. Entonces sí, yo tenía claro que era bastante lábil para eso y eso sí tendría que agradecerle a este tipo que me lo hiciera notar, pero por lo demás fue una experiencia espantosa. De hecho, lo primero que yo le podría decir a alguien es que si va a entrar a un tratamiento de cualquier tipo psicológico, o sea, con psiquiatra, psicólogo, psicoanalista, en fin, lo que sea, lo más importante es que la persona en cuestión sea una persona competente. Realmente no importa tanto qué tendencia se tenga de inicio. Yo creo que un tratamiento realizado por una persona competente es una buena experiencia. Si la persona es competente, va a ser una buena experiencia. Si la persona es incompetente, malo, malo. Y no importa si es freudiana, si es lacaniana, si es fromiana o lo que sea. Eso no importa, si es conductista, en fin, eso es lo de menos. Un tratamiento tiene que estar, por principio de cuentas, hecho por una persona competente. Lo cierto es que yo, un año después de que este cuate me dio de alta, tuve una crisis de ansiedad horrible. Ya de hecho había tenido crisis de ansiedad. Curiosamente, poco después de que él me había dado de alta, tuve ansiedad. Yo tengo ansiedad desde que tengo unos 6 o 7 años. No fui diagnosticado en ese tiempo, a lo mejor por suerte, no, porque a lo mejor me hubieran medicado con las cosas que había en ese tiempo o lo que no había, no lo sé, pero bueno, en fin, yo no fui diagnosticado, en fin, me faltaba el aire, era la única manifestación que tenía, ni siquiera taquicardia, y simplemente me costaba trabajo estar en lugares cerrados y todo eso, tenía terrores nocturnos, en fin, pero básicamente pasé de noche. Pasé de noche hasta, digamos, 15, 16 años que empecé a tener ya problemas en la escuela, y, en fin, ahí sí ya se identificó que había una situación, pero esto venía de mucho tiempo atrás, en fin, regresando al asunto, me dan de alta, tengo ansiedad, me dan una medicación mal dada, desde luego, un psiquiatra medicándome mal, increíble, pero cierto. Los psiquiatras son médicos, por lo tanto pueden medicar. Ellos en teoría tendrían que tener más experiencia haciendo este tipo de cosas. Sin embargo, en este caso, pues fue terrible, ¿no? O sea, realmente ansiolíticos para una cuestión que era una ansiedad dada por depresión, pues dar únicamente ansiolíticos pues realmente no sirve, porque lo que hay que atacar es la depresión, en fin. Por eso reitero, tratamiento con una persona competente. Lo de menos es qué tendencia tenga, qué escuela tenga, en fin, eso es lo de menos. Que sea competente. Si es competente, ayudará. Si es incompetente, no importa que sea freudiano, lacaniano o lo que sea, va a ser terrible. Ahora, un tratamiento con una persona incompetente, no, mejor no tener tratamiento, desde luego. Entonces, lo primero que tendría que hacer alguien que va a un tratamiento es valorar si la persona que tiene enfrente y que está supuestamente tratando de ayudarla es alguien con quien hace buena conexión y es una persona que realmente sirve. Ahora, yo después de ese año después de haber sido dado de alta, pues yo me seguía sintiendo mal, ¿no? Seguía teniendo problemas y todo. Yo me daba cuenta de que yo tenía problemas. Y fue muy interesante porque en una clase de psicología médica en tercer año, ahí en el hospital 20 de noviembre del ISSSTE, perdón, me voy a acomodar, con una psiquiatra, por cierto, de Guadalajara, muy guapa, yo tuve ahí un pequeño altercado, que si bien no fue importante, no fue la gran bronca o el gran altercado, para mí sí fue un momento en donde tuve como un insight, es una cosa como que me di cuenta de algo, me llamó a mí la atención y eso me llevó a mí a tomar una decisión. Entonces volví a buscar ayuda. Yo tenía una amiga que uno de sus hermanos había intentado suicidarse, empezó a ver a una persona que le recomendaron y mi amiga me platicaba, esto ya venía de tiempo atrás, yo creo que unos pues, casi un año
o más, año y medio probablemente, de este asunto, de este intento de suicidio, las terapias con la familia, lo que decía la psicoanalista, porque era psicoanalista esta mujer. Y yo recuerdo que estando yo ya mal y sintiéndome mal, porque yo tenía, siempre tuve la ventaja de que reconocía que me sentía mal y siempre tuve, y eso mi psicoanalista comenta que es, digamos, mi mayor cualidad. Siempre tuve la disposición de pedir ayuda y la humildad de pedir ayuda y de reconocer que yo tenía un problema. Entonces, lo primero que uno necesita para ir a un tratamiento, además de tener a alguien competente, es tener la humildad y tener conciencia de enfermedad. Ese es un asunto muy, muy, muy importante. Si uno no tiene eso, está frito, está perdido. Porque lo primero es tener conciencia de enfermedad. Si no hay conciencia de enfermedad, no hay nada, no hay con qué trabajar. Yo recuerdo que me llamaba la atención porque le pedí los datos a mi amiga y buscaba a esta mujer, le hablaba por teléfono, entonces me decían que había salido. Le volví a hablar y que había vuelto a salir, en fin, una cosa un poco rara para alguien que estaba acostumbrado a ir a un consultorio de un psiquiatra con una secretaria. Y lo que sucedía es que mi psicoanalista tenía su consultorio en un garage ahí cerca de su casa y ahí recibía, entonces ahí no había sala de espera, no había secretaria, no había nada de eso, era totalmente distinto. Entonces ya que finalmente hicimos contacto telefónico, hicimos una cita y todo, y de pronto cuando llegué yo a ese lugar en Coyoacán, me acuerdo, no recuerdo el nombre de la calle, pero recuerdo muy bien. Veo a la persona esta, era una mujer de unos 48 años, que venía caminando en la calle y venía a este garage que estaba habilitado como consultorio y entonces entramos, había un diván, por cierto, estaba una silla, una mesa, una lámpara, un retrato de Freud, por cierto, lo recuerdo muy bien, ese primer consultorio, y ahí empezamos. Entonces, pues empezamos a hablar y todo esto. Habremos tenido, yo creo que esa charla y recuerdo que me propuso que hiciéramos unas entrevistas de evaluación. La evaluación es importante porque en esa evaluación la psicoanalista pues lo ve a uno, lo escucha. La psicoanalista desde luego, si es una gente hábil como me tocó a mí, estar con una gente muy hábil, muy inteligente, en fin, pues ella se da cuenta rápidamente de muchas cosas. Ahora, desde luego, no puede decirle a un paciente todo. Esto no es como en la medicina que uno puede decir diagnósticos. Uno no puede hacer eso en un tratamiento de este tipo. O sea, aquí no se dicen diagnósticos. De hecho, en todo el tiempo que yo estuve, que fueron 20 años, yo no recuerdo haber recibido un diagnóstico de tipo DSM-5. O sea, yo no recuerdo haber recibido un diagnóstico de ese tipo. De hecho, mi psicoanalista me decía que para qué carambas me servía a mí eso, tener un diagnóstico. Bueno, pues sí, efectivamente. Ya después vi que probablemente lo mío tenía que ver como una cosa de depresión, de ansiedad, eh, y una cuestión que se llama síndrome adaptativo, para decirlo en términos un poco médicos y psiquiátricos. En fin, este fui catalogado casi de inicio como un paciente que estaba grave, por cierto, y bueno, lo cual no es muy divertido que a uno le digan que no solamente necesita un tratamiento, sino que está grave y que no puede irse al extranjero a hacer un posgrado o cosas así porque va uno a regresar al país de origen vía consulado por un brote psicótico o alguna situación, ¿no? Que son cosas que suceden frecuentemente cuando la gente sale al extranjero y no tiene la cabeza bien amueblada, en fin, no, eso no es divertido y se necesita tener un nivel de humildad y de conciencia de enfermedad y sobre todo confianza con la persona. Por eso las entrevistas de evaluación son muy importantes, porque lo que evalúa la psicoanalista es, uno, bueno, ¿qué tiene este cuate? ¿Qué tiene el paciente que tengo yo aquí enfrente? ¿Qué es lo que tiene? Ya que identifica más o menos el problema,
lo siguiente es, por lo menos en el caso de lo que yo le estoy hablando, que es un psicoanálisis freudiano ortodoxo con diván y todo eso. Segundo, seré yo la psicoanalista. En este caso tiene que preguntarse si ella es capaz de poder hacerse cargo del caso. Esa sería la siguiente cuestión. Si la psicoanalista puede ayudar al paciente, si ella se siente en condiciones de ayudar a la persona, si ella hace clic, digamos, con la persona, si hay una buena transferencia y contratransferencia, eso se valora también. La transferencia es, digamos, lo que el paciente proyecta en la persona, en la terapeuta, y la contratransferencia es lo que proyecta la terapeuta en el paciente. Entonces, si hay una buena transferencia y contratransferencia, ahí hay una posibilidad. Lo que sigue es ver si este paciente es capaz de, en el caso del psicoanálisis freudiano ortodoxo, si es capaz de tener un pensamiento abstracto, si es capaz de asociar libremente, si es capaz de imaginar. Hay gente que es muy concreta y que no tiene esa capacidad, entonces ahí hay un problema. Si no es capaz de asociar libremente, si no tiene esa capacidad de imaginación, de creatividad y todo, porque es un proceso creativo, eso tengo que decírselo, es un proceso creativo. A lo mejor a mucha gente le parecerá una charlatanería, pero realmente yo que estuve ahí 20 años y estuve una gran parte de ese periodo de tiempo 5 veces por semana y en diván, o sea, yo sí les puedo decir que ahí suceden cosas. Es muy difícil hablar de algo. En este caso sí creo que conviene decir que para hablar de un psicoanálisis sí por lo menos se tienen que estar ahí en el diván unos 2 o 3 años para poder decir que uno sabe de qué va. No es tan sencillo acostarse y empezar ahí a ver el techo y la pared y todo y empezar a hablar libremente y escuchar lo que le dice la otra persona que está atrás de uno. En fin, es una sensación muy padre, pero es un poco estresante el encuadre que se arma, digamos, la psicoanalista atrás, uno acá, y la asociación libre, el intercambio que hay, por ejemplo, los sueños y todo esto, la respuesta, cómo interpreta, en fin, eso es interesantísimo. Para mí fue un proceso, es un antes y un después, es un antes y un después, es algo fascinante, ¿no? Yo no volví a ser el mismo, yo cambié mucho. Yo sí lo que recuerdo y les puedo decir es que la psicoanalista cuando primero me decía ciertas cosas y todo, porque sí intervenía al principio, ¿no? Porque cuando el paciente está en peligro es poco ético no intervenir y dejar que se rompa la cara el paciente. Hay de rompeduras de cara a rompeduras de cara, desde luego. Hay veces que conviene que el paciente se rompa la cara para que aprenda algunas cosas. Pero sí había intervenciones, ¿no? En donde la psicoanalista en cuestión tenía que decir algunas cosas. Yo recuerdo que estaba en un proyecto con esquizofrénicos paranoides y entonces ella fue la que me dijo que tuviera cuidado con eso, que no era fácil estar yendo a pabellón y estar entrevistando esquizofrénicos paranoides, en fin. Mm. Yo estaba ahí con gente del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente en ese tiempo y veía esquizofrénicos paranoides. Recuerdo haber tenido ahí algún episodio de ansiedad en un sueño, en fin, muy feo. Yo pensé que ya me había brotado. Y pues a mí me sonaba raro porque en la facultad no nos hablaban de esas cosas. De hecho, y los psiquiatras que yo veía y con los que trabajaba estaban peor que yo. El residente con el que yo trabajaba porque estaba haciendo su tesis para la especialidad me quería dejar su consulta y que yo viera a sus pacientes y les bajara o les subiera la medicación. O sea, imagínense qué loco era ese cuate para pedirle a un estudiante de tercer año que hiciera algo así, ¿no? Qué poca ética y qué locura. Pero en fin, eso hay mucho en la medicina y la psiquiatría. En fin, algunos psiquiatras están peor que sus propios pacientes en cuanto a locura y muchas cosas. Lo podría decir de el psiquiatra que me estuvo viendo a mí antes, ¿no? Que estaba loquísimo, fumaba espantosamente, unas angustias orales horribles, llegaba tarde, en fin, horrible. Pero bueno, regresando a mi tratamiento, a mí me sonaba todo al principio muy raro, pero no sé, a mí me daba la impresión
que lo que me decía esta mujer tenía sentido. O sea, había una parte de mí como que decía, es que lo que dice ella es por algo. O sea, una parte de mí inconscientemente se daba cuenta de que lo que me decía ella era importante y en algún momento yo llegué a obedecer y para alguien que era tan desobediente como yo, pues era verdaderamente insólito. Es de las pocas personas a las cuales yo les he hecho caso. En fin, el caso es que, bueno, después de... Comento esto porque no es fácil entrar. No se trata de que uno lee Freud para principiantes y entra a un psicoanálisis. Yo, de hecho, he leído muy poco de Freud. Y si esto le interesa a alguien y todo, y yo hago más videos, ya les platicaré. Yo he leído muy poco de los textos de Freud. Yo en realidad estuve 20 años. Yo estuve 20 años ahí y conozco a Freud de otra manera y mi inconsciente entiende a Freud de otra manera. No podría decir que es desde el punto de vista racional, en fin. Pero lo cierto es que yo sentía que lo que me decía era razonable y confiaba en ella. ¿Por qué? No lo sé. Pero había algo, probablemente era una cosa inconsciente, en donde yo entendía que era una figura buena a la cual había que hacerle caso y que, a pesar de que yo no le entendía desde el punto de vista racional muchas de las cosas que me dijo, en ese momento, sobre todo de inicio, había que hacerle caso. Otra cosa muy importante, los primeros 2 o 3 años de un psicoanálisis freudiano son difíciles, porque uno se acopla al tratamiento, uno no se sienta en el diván el primer día, no, hay que prepararse para sentarse, para acostarse en el diván, o sea, y de hecho asociar libremente no es algo que se dé así a la primera, o sea, no, y el hecho de que uno asocie y le interpreten y uno vuelve a asociar y le interpretan, en fin, es un proceso como de tenis o de ping pong, ¿no? O sea, va la pelota de un lado a otro. Eso tarda. De hecho, yo podría decir que lo peor que les puedo decir es que dentro de los 2 o 3 primeros años, en mi caso fueron como 2 y medio, 3, uno puede empeorar. Uno puede empeorar en cuestiones como por ejemplo la escuela, puede empeorar en cuestiones como relaciones interpersonales, de pronto uno pierde amigos, porque lo ven a uno raro, en fin, hay un cambio ahí. Si de veras esto está empezando a suceder, o sea, si de veras el tratamiento está empezando a suceder, suceden esas cosas. Eso yo sí les puedo decir. Es como un equipo de fútbol que llega un entrenador nuevo y implanta un sistema de juego totalmente distinto. Los jugadores que tiene no lo van a hacer bien al principio. Van a tener que tomar un tiempo. Esto se ve sobre todo si son aficionados al fútbol americano, la NFL. A un entrenador ahí no lo despiden en el primer año o los primeros 6 partidos. Eso es rarísimo. Generalmente les dan 2 o 3 años para que el equipo se adapte al sistema. Esto es aquí, en psicoanálisis por lo menos es así. Uno tarda en acoplarse, pero se van viendo cambios. Si esto funciona, se van viendo cambios, evidentemente. Y yo tuve cambios, pero al principio me fue muy difícil. Ahora, ya llevo media hora, para no extenderme tanto, la alta, el psicoanálisis dura lo que tiene que durar. No hay un periodo de tiempo, hay psicoterapias breves, en fin, hay diversas escuelas, este, diversas tendencias. Yo, por ejemplo, cuando la psicoanalista me dijo que me tenía que ver 5 veces por semana y todo eso, y que ya tuve que hablar con mi familia y todo eso porque yo tenía que costearme el tratamiento, es muy importante entender que el pago del tratamiento es fundamental para el encuadre y todo esto. No se vale que la psicoanalista no cobre, por ejemplo. Es muy importante para el encuadre el que se pague, el que llegue uno a tiempo, en fin, el que uno esté dispuesto. Todo eso es muy importante. La gente que me esté viendo, que haya estado en un diván y todo eso, y que haya estado un rato, me podrá entender por qué. Pero para los que no hayan estado y estén cuestionándose si deberían o no deberían, si se dan la oportunidad o no, lo que yo sí les puedo decir es que no es sencillo. Yo recuerdo que en alguna ocasión, porque intenté formarme como psicoanalista,
cosa que mi psicoanalista no estuvo de acuerdo porque decía que yo, pese a que tenía inteligencia, tenía sensibilidad y todo, tenía un problema porque era como muy apegado, entonces no ponía distancia y eso era un problema muy serio a la hora de ver pacientes graves, entonces que yo iba a sufrir, no iba a tener, digamos, la resistencia para aguantar un tratamiento largo y estar viendo pacientes y estarlos escuchando. Se necesita mucha resistencia por parte del analista. Entonces no cualquiera puede ser analista independientemente de si tiene capacidad o no para darse cuenta de varias cosas, de interpretar conocimientos, en fin, se necesita resistencia, porque de pronto estar viendo a alguien que se está tropezando con la misma piedra una y otra vez y que no sale y que no sale y que no sale requiere de gran paciencia. Uno no puede dar un golpe ahí en la mesa o en el diván y regañar al paciente. No se trata de eso. De hecho, la psicoanalista no le dice a uno si está bien o está mal generalmente, a menos que haya una situación peligrosa. Ahí sí. Y de hecho la misma psicoanalista, voy a decir la psicoanalista porque pues la mía era mujer, ¿no? La misma psicoanalista justamente tiene que saber qué tipo de pacientes son con los que ella puede funcionar. Por ejemplo, mi psicoanalista no veía a adictos a drogas o alcohol. Y no los veía porque decía que, bueno, ya a la edad que tenía, ya estábamos hablando de esta situación por ahí del 10.º año, ¿no? Entonces ya era una gente que estaba cercana a los 60, entonces dice, no, ya mis coronarias no están como para que me hablen a mí a las 4 de la mañana y me digan que fulanito tuvo un pasón. Entonces, por ejemplo, ya no veía adictos. Sin embargo, veía psicóticos, que no son un día de campo tampoco. Veía niños autistas, en fin, veía niños dañaditos. Yo, bueno, tengo varias anécdotas que ya les contaré. Una paciente ciega, en fin, que entraba antes que yo y salía y me tocaba a mí verla ahí entre las piedras porque era una calle empedrada ahí y golpeando con su bastón. Era un poco perturbador, ¿no? Y yo le decía, oiga, pues por lo menos ayúdenle, ¿no? Para que no se vaya a caer. Y me dice, sí, no, porque como va a estar en un mundo en donde no va a haber piedras, ni va a haber obstáculos, ni nada, pues sí hay que ayudarla, ¿no? Bueno, lógico, mi psicoanalista tenía razón. Esta chiquita iba a salir al mundo en algún momento y tenía que enfrentarse a esas adversidades. Entonces, de ese tamaño es el asunto. Ahora, el alta. Eh, pues es una cuestión que se va dando. Se va dando. Desde luego no es un alta así como de que uno llega un día y lo dan de alta. No, es algo que se va preparando. A mí llegó un momento en el que sucedieron cosas que le indicaron a mi psicoanalista que yo estaba listo para seguir la siguiente etapa por mi cuenta, que yo ya, a mí siempre me lo dijo, me dice, cuando usted no esté aquí, siempre me va a tener usted en su cabeza, va a haber una suerte de diálogo, porque de alguna o de otra forma yo estoy en su cabeza, y es cierto, muchas veces pienso, ¿no? ¿Cómo lo haría? ¿Qué pensaría? Y es una suerte de diálogo. Desde luego entiendo que no es ella la que está ahí, sino es el recuerdo que yo tengo de ella, la representación. En fin. Pero sí, la cuestión del alta se determinó aquí porque yo finalmente encontré a alguien con quien me iba a casar. En fin, tenía una relación seria, en fin, sucedieron cosas, algunas no agradables, otras sí, en fin, pero hubo un momento en que la psicoanalista se dio cuenta de que para ese momento, para la situación que yo tenía, para ella misma, había llegado el punto de hacer un alto. Que yo, digamos, estaba con herramientas suficientes como para seguir adelante sin el tratamiento. Desde luego fue algo que se mencionó poco a poco y que se fue dando un periodo de transición que fue de unos 6 meses. Entonces, a lo largo de 6 meses estuvimos hablando acerca del alta, de cómo se iba a dar, de qué iba a suceder, de cómo le iba a hacer, de el cambio que había sufrido en mi vida, en fin, yo venía por cierto, de un fracaso académico importante, a mí me echaron de un doctorado. Entonces no era sencillo, sin embargo, la persona con la que yo me casé, más adelante yo salí de alta probablemente que sería unos 4 o 5 meses antes de casarme.
Yo fui dado de alta y ya después, vinieron cambios. Hubo alguna cuestión no tan sencilla, no todo fue tan dulce ni tan simple, hubo desacuerdos en cuanto a la situación del fracaso en el posgrado. El tiempo me dio a mí la razón, mi psicoanalista pues no es perfecta, desde luego, el tiempo me dio a mí la razón, desde luego lo que sí les puedo decir y es muy importante que lo tomen en cuenta, el psicoanálisis transforma la mente de la persona, del paciente. Y no es tan sencillo a veces el poder comunicarse en un entorno médico positivista como el que yo tenía en el posgrado. Sin embargo, 10 años después de ese fracaso, la vida me ha dado un poco una oportunidad de retomar ese proyecto en condiciones distintas y se demostró que de alguna u otra forma la manera en la que yo había trabajado en ese posgrado había sido la correcta, si bien no la convencional, no la ortodoxa por el propio psicoanálisis. Desafortunadamente para ese tiempo sí fue adecuada y correcta para el tema de investigación. Yo estoy seguro de que si no hubiera sido por el psicoanálisis yo nunca hubiera llegado a pensar lo que pensé en el proyecto que estoy llevando a cabo, porque lo estoy retomando. Y la manera en la que leo, veo películas, platico con la gente, me relaciono, es totalmente distinta a lo que era antes del tratamiento. Ahora tengo una visión panorámica, integral, profunda de muchas cosas de la vida. O sea, es algo como una suerte de regalo que uno recibe después de tantos años. O sea, yo sí definitivamente cambió mucho mi manera de ser, de pensar y todo eso. De pronto el darse cuenta de que finalmente el mundo era distinto, que las cosas se podían ver de otra manera, en fin, para mí sí fue pues una suerte de regalo, en fin. Y eso pues sí, se lo debo a que afortunadamente estuve con una persona competente y que me ayudó y que fue capaz de crear algo conmigo. Ahora, puede uno hacer varios análisis o ir a otros psicoanálisis o ir a otras terapias y todo eso. Bueno, la respuesta sería sí. Ahora, para poder ir a un psicoanálisis, yo ya hablé de la resistencia que tiene que tener el analista, pero el paciente también tiene que ser muy fuerte y tiene que tener una voluntad muy grande. Yo probablemente cuando fui dado de alta, después de haber estado ahí, no tenía ganas de volverme a acostar en un diván con otra persona y volver a empezar y todo eso. No, yo no tenía ganas. Alguna vez alguien me preguntó qué era el psicoanálisis y yo le dije, bueno, esto es un poco como lo que sucede en la Divina Comedia. El psicoanalista es una suerte de Virgilio que lo toma a uno como Dante y que lo va guiando por su propio infierno y le va enseñando paso a paso cada una de las cosas que hay ahí. No lo puede hacer de golpe, porque si lo hace de golpe se carga al paciente. Si, por ejemplo, no sé, decirle a alguien que, por ejemplo, su orientación sexual es distinta a la que él cree, en la primera sesión, pues bueno, es la mejor manera de desestabilizar a alguien. Entonces todo tiene que ser gradual, poco a poco. Evidentemente, la psicoanalista se da cuenta de muchas cosas, pero la presentación de toda la realidad tiene que darse paso a paso porque el paciente es el que tiene que asimilar y tiene que darse cuenta por él mismo. No se trata de que le digan a uno le pueden decir que el cielo es azul, pero si uno no tiene la capacidad de verlo de esa manera, no importa. Entonces es un poco como ir al infierno de uno mismo y el psicoanalista es una suerte de Virgilio que le va enseñando paso a paso lo que necesita saber. No se lo va a enseñar de golpe, va a ser una construcción gradual de una realidad interna y cambiante, porque esto es dinámico, ¿eh? O sea, esto no es así
estático, no, es dinámico, totalmente dinámico. Entonces, eso es el psicoanálisis para mí. Creo que no hay mejor definición que esa. Se hablan de cosas terribles, se da uno cuenta de cosas terribles de uno mismo. Eso es muy duro y se necesita una fortaleza muy grande y una curiosidad muy grande, tener muchas ganas de saber. Se necesita ser resistente, se necesita ser creativo, se necesita tener curiosidad y se necesita ser muy humilde. En fin, eso es lo que yo les puedo decir. En fin, la pantalla se oscureció, no sé cómo se esté viendo el video. Eh, pero bueno, lo que yo les puedo decir es eso. Entonces, llega un momento en que uno se siente listo también, porque se vale que el paciente también diga estoy listo. Ahora, se analiza todo, ¿eh? ¿Por qué se siente usted listo? Entonces siempre es el por qué, 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 el por qué. Eso para algunas personas puede ser un poco desquiciante, pero es así. El por qué, los porqués. Entonces, eh, pues es lo que yo le puedo decir. Yo fui dado de alta. Sí tuve que regresar después cuando fui papá. A los 2 años se me recrudeció la ansiedad. La paternidad me movió a mí el piso. Pero esta vez no regresé con mi psicoanalista, opté por una opción farmacológica, pero con una psiquiatra que era psicoanalista. Era una persona con la que yo había estado siendo medicado desde hacía tiempo, no fue una persona que yo me sacara de la manga, era una persona del entorno de mi psicoanalista. Entonces con ella fui y lo resolvimos con medicación. Yo no tenía como ganas, no tenía ganas, no me sentía con la fuerza, me sentía exhausto por la paternidad, me sentía exhausto. En fin, eh, digamos que hay como cosas que en este momento, 10 años después, a lo mejor tendría ganas de poder platicar, probablemente con otra persona, pero yo les decía de que había tenido un insight con una psiquiatra, porque yo hice un comentario en esa clase que fue con lo primero que empecé, cuando busqué ayuda y todo esto y llegué con mi psicoanalista, yo me di cuenta de que había hecho algo con esta psiquiatra, la que me daba clases a mí, perdón que me desvíe, pero bueno, la asociación es así, eh, la asociación libre es así, es un poco desordenada, por eso puede desquiciar a la gente que no está acostumbrada. Entonces, en un entorno muy positivista y todo, es complicado asociar así libremente. Y lo estoy haciendo, no tengo guión aquí ni tengo teleprompter. Pero bueno, lo que les quería decir es que yo, por ejemplo, tuve un insight, tuve una cosa que me hizo darme cuenta de algo. Yo hice un comentario en una clase y me di cuenta de que había hecho ese comentario y que había sido agresivo con esta mujer. Entonces, eso me llevó a mí a decidir, bueno, necesito ayuda, me siento mal, necesito que alguien me eche la mano porque yo no puedo, que es digamos lo más importante, darse cuenta de que uno no puede solo. Esa es otra cosa, además de la conciencia de la enfermedad, reconocer que uno no puede solo. Mm. Luego, por otra parte, el saber a quién escoger. Yo les platiqué, mi amiga esta que había tenido el hermano que se había intentado suicidar, platicaba y me platicaba cosas que les decía la psicoanalista y me parecían muy razonables. Entonces yo dije, es chava, yo había tenido la experiencia con el psiquiatra. Yo dije, no más, no vuelvo con ese cuate ni de chiste. Lo que él hizo no solamente fue peligroso, sino que además estuvo muy mal hecho, fue poco ético, en fin, fue un desastre. Entonces yo busqué a alguien totalmente distinto, muy distinto a lo que yo era en ese tiempo, por cierto, también. Entonces, pues bueno, creo que de eso va. No sé, aquí hay varias dudas, comentarios, preguntas. Lo que yo puedo decir de momento, lo que me apetece decir en este momento es esto. Y digamos que ya llevo 45 minutos, que es lo que dura habitualmente una sesión de psicoanálisis. Digamos que lo que yo estoy haciendo ahorita pues, es asociar libremente lo que me viene a la cabeza de manera desordenada y todo, porque el discurso es así. El discurso del inconsciente es así. En fin, entonces, pero es lo que yo les puedo decir. Hay otras escuelas, en fin, los lacanianos, el tiempo escandido, en fin, mi psicoanalista me decía que yo para tiempo escandido pues no era buen candidato, que de pronto dijera algo y el
psicoanalista se parara y interrumpiera la sesión 23 segundos después de que empezara porque había dicho algo que era muy importante, en fin, eso podría desestabilizarme a mí. Entonces uno tiene que encontrar sobre todo una gente competente, sensible, con quien uno haga clic y todo, y eso será el mejor camino. Eso es lo que yo les puedo decir. En fin, pues bueno, esperemos que haya quedado bien el video, lo voy a checar, lo voy a subir. Y bueno, si a alguien más le interesa, pues estoy aquí a sus órdenes. En fin, un abrazo y bueno, chao.